Versículo 18, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hermanos y hermanas, gracias al Señor por su palabra. Lo que estamos oyendo aquí es una presentación que Dios hace. Es Dios presentando a su siervo, a Cristo. Por eso dice la palabra: he aquí mi siervo. Algunas veces miramos en las Escrituras cómo Dios presenta al Señor. Otras veces es Cristo mismo que se presenta a sí mismo. Como por ejemplo cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la puerta. Es Él mismo presentándose. Pero otras veces también lo hace el Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Gracias al Señor, hermanos, porque Cristo es el amado de Dios. Hay una palabra que leemos en el libro de Cantares, en el capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Pero este amado es Cristo, hermanos, es el Señor. A nosotros Dios nos recibió, Dios nos aceptó, pero por Cristo. Así dice la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Es de la palabra que vamos a mirar. Gracias a Dios, porque el tiempo que el Señor vivió en el mundo, hermanos, fueron aproximadamente 33 años y algunos meses. Pero durante ese tiempo, Cristo vivió una vida agradable a Dios. Él siempre hizo lo agradable delante de Dios. Por eso Él dijo otra vez: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gracias, Señor. Durante el tiempo que el Señor estuvo en el mundo, como decía, Él se dedicó para hacer las cosas que a Dios le agradan. Él nunca, hermanos, nunca tuvo un pensamiento desagradable. Él nunca habló una palabra desagradable a Dios, no.
ni mucho menos hizo algo desagradable delante de Dios. Él se dedicó, él se consagró a hacer lo agradable delante de Dios. Vamos a mirar un poquito las cosas que a Dios le agradan y las cosas que le desagradan a Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo el tiempo de nuestra vida incrédula, nosotros nunca agradamos a Dios. Todo ese tiempo, hermanos, fue una vida desagradable ante los ojos del Señor. Pero ahora, que Dios nos alcanzó, que Dios nos perdonó, que ya somos hijos de Dios, ahora nuestro deber y nuestro propósito debe de ser agradar al Señor. Vamos a mirar la palabra, leamos. Vamos a mirar una palabra en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29 del primer libro de las Crónicas. Vamos a leer el versículo 17. Oigamos cómo dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Esta vez fue cuando Dios despertó en el corazón de David el deseo de hacer una casa para Dios, y Dios aprobó su deseo. Únicamente que no le permitió a él edificarla. Dios le dijo a David: no la vas a edificar tú, porque tú has derramado mucha sangre. La va a edificar tu hijo Salomón. Sin embargo, David había preparado cosas para esa construcción. La palabra es oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. David lo dio y Dios lo aceptó. Por eso dice la palabra del Señor: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Gracias a Dios. Una de las cosas, hermanos, que le agradan al Señor es la rectitud, ¿verdad? Nosotros hemos oído la palabra, hemos sido enseñados a practicar la verdad, a hablar la verdad. Porque un creyente, hermanos, un hermano, una hermana que habla la verdad, yo pienso que es un hombre recto, una hermana que está haciendo lo recto. Porque cuando un hermano miente delante de Dios, eso ya no es hacer lo recto delante del Señor. Dice la palabra: yo sé, Dios mío, que la rectitud te agrada. Gracias a Dios, hermano. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, te he ofrecido todo esto, para darle al Señor también. Hay que hacerlo con rectitud, sí, hermanos. Gracias a Dios por las asambleas que colaboran para las conferencias, ¿verdad? Hay asambleas que vienen y dan una ayuda, una colaboración para las conferencias. Qué bueno.
pero hay que hacerlo con rectitud. Yo oí con mis oídos cuando un hermano un día le dijo a los ancianos de una asamblea, porque los hermanos decían, vamos a mandar una ayuda, dice, para la conferencia. Muy bien. Y la asamblea, hermanos, esa asamblea es una asamblea que tiene bastante bendición de Dios. Pero los hermanos agarraban 50 quetzales y lo echaban en el sobre. Y un hermano les dijo, un día, miren hermanos, dijo, yo pienso, dijo el hermano, que no es justo lo que se está haciendo, porque se puede dar una mejor, un poco más de colaboración, ¿verdad? Pero ustedes están dando 50 quetzales para la conferencia, no es justo, dijo el hermano. Dios nos ha bendecido, hermano. Y así es, hermanos. Por eso dice la palabra, por eso yo con rectitud de mi corazón te he ofrecido todo esto. Bueno, hermanos, gracias a Dios, pero miremos otra cosa. Dice la palabra del Señor ahora en el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 10. Y vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10. El versículo es el 34. Versículo 34. Oiga cómo dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y tenemos esta palabra. Gracias al Señor, hermanos. Yo no sé, hermanos, en realidad, cuántas naciones hay en el mundo. ¿Sabe cuántas naciones hay, verdad? Hay naciones grandes, muy desarrolladas, muy avanzadas. Hace algunos años, en una conferencia en los Estados Unidos, el hermano don Pedro Gómez llegó, fue también a la conferencia. Y después de la reunión, ¿verdad? Salimos un ratito por ahí. Había un americano que hablaba bien el español y le dijo a don Pedrito, ¿de dónde eres? Llegó el hermano de Guatemala. Oh, Guatemala. Movió la cabeza. Guatemala, un país muy pobre. Guatemala, un país muy atrasado. Sí, dijo el hermano Pedro, es cierto. Y volvió a decir el americano, Estados Unidos, un país muy avanzado, muy rico, dijo. Estados Unidos está 50 años más avanzado que Guatemala, dijo. Pero me gustó lo que le dijo don Pedrito. Le dijo el hermano don Pedro, sí es cierto, le dijo. Estados Unidos, muy rico en lo material, le dijo, pero muy pobre en lo espiritual, le dijo el hermano. Estados Unidos, 50 años más avanzado que Guatemala en el conocimiento de la ciencia. Pero en lo espiritual, Guatemala está 50 años más avanzado que Estados Unidos. Nomás oyó el gringo, ¿verdad? Pero así es. Dice la palabra de Dios, por verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay, hermanos, en algunos países hay gente bien distinguida por su parecer, pues. En Estados Unidos hay unos muchachos, mi hermano, de ojos verdes, de ojos azules, puros muñecos parecen.
Igual las señoritas también. Unas señoritas, ¿verdad? De ojos verdes, de ojos azules. Pero eso no lo mira Dios. Eso no es lo que le agrada a Dios. Dice la palabra, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo agradable delante del Señor. Qué bueno, hermanos. Que el Señor nos ayude para que nosotros vivamos en el mundo, en el temor del Señor, hermanos. Porque el mundo, hermanos, vive una vida desagradable, totalmente desagradable delante de Dios. Porque no tiene temor, pues. Dice la palabra, en toda nación el Señor se agrada del que le teme y hace justicia. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿verdad? Para que su temor no falte en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Porque para hablar no es nada más de hablar, hermano. Hay que hablar con temor, ¿verdad? Hay que actuar con temor, porque Dios todo lo mira, Dios todo lo ve. Hace algunos años ya también, el hermano don Benjamín Menchú se levantó a hacer un cortamiento y nosotros nos quedamos oyendo, ¿verdad? Porque hay que oír, como no es nada más de cortar un hermano. Tiene que haber un pecado que lo amerita. Se levantó el hermano Benjamín y dijo el nombre del hermano tal fulano va a ser cortado de la comunión. Pero voy a explicar, dijo mi hermano. Como para ese tiempo de la Semana Santa, ¿qué dice la gente? La gente todavía lo hace, sacan un Judas y llegan al patio de la casa de la gente y la gente sale a bailar ahí con el Judas. Y no mira que el hermano hizo lo mismo, pues. Dijo don Benjamín, el hermano va a quedar cortado de la comunión porque se cargó a Judas. Ah, yo dije, está bueno, dijeron. Está bueno que lo corten de comunión. Es un escándalo, ¿verdad? Es una falta de temor, hermanos. Pero después dijo don Benjamín, hay que tener cuidado, hermanos, porque ahora Judas se lo cargó a él. Así dijo don Benjamín. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Dice la palabra del Señor, sino que en toda nación se agrada de el que le teme y hace justicia. Esa es otra cosa. La injusticia reina en el mundo, hermanos. Pero que Dios nos ayude para que nosotros hagamos lo que es justo delante del Señor. Voy a leer otro texto. Hebreos capítulo 13. La epístola a los Hebreos en el capítulo 13. Un hermano me dijo una vez, la mayor parte de la doctrina está en el Nuevo Testamento. Y así es, pues, gracias a Dios. El capítulo 13, versículo 16 dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada a Dios. ¿Ya se fijó? Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada a Dios. Una de las cosas, hermanos, gracias a Dios, por las conferencias, por el esfuerzo del pueblo del Señor, ¿verdad? Porque pasé una conferencia nada más. Lleva una gran inversión económica y el trabajo material también, ¿verdad? Pero Dios despierta ese deseo. Por eso dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, reúneme el pueblo, dice Dios.
¿Pero para qué? Dice, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Así dice la palabra. Una de las cosas que Dios desea que aprendamos es a hacer el bien, hermano. Hay una palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, donde Dios dice: aprended a hacer el bien. Fíjese pues, porque como el mal lo aprendimos a hacer en el mundo. Yo he dicho que nos hicimos profesionales para hacer el mal, ¿verdad? Pero Dios anhela ahora, Dios desea tener un pueblo dedicado a hacer el bien. Así dice la palabra. Gracias a Dios. Dice también en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gracias a Dios. Porque para el pueblo del Señor, hermanos, para nosotros está prohibido, terminantemente prohibido hacer el mal, porque el mal le desagrada al Señor, hermanos. Estaba leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. David ya era un rey, ¿vale? Israel estaba librando una batalla. Y él se subió al terrado de su casa, de su palacio, y vio una mujer que se estaba bañando. La mandó a traer, durmió con ella. Después hizo una carta para que pusieran al marido en lo más recio de la batalla, para que lo mataran, ¿verdad? Y lo mataron, pues. Pero la palabra dice en el texto que le estoy citando: mas esto que David hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay cosas, hermanos, hay cosas que le desagradan a Dios, que son desagradables ante los ojos del Señor. Y por eso, como decía, gracias a Dios por las conferencias. Porque en las conferencias oímos abundante palabra de Dios, como oíamos por la mañana. Dice el texto, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios le agrada a Dios. La ayuda mutua es que usted me ayuda y yo le ayudo, ¿verdad? Hay hermanos que se enferman, nos vamos a visitar, de repente nos toca a nosotros, nos vienen a visitar, esa es la ayuda mutua. Pero dice la palabra que son sacrificios que le agradan al Señor. Miremos otro texto. Ahora vamos a leer, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12. La epístola a los romanos en el capítulo 12. Miremos el versículo 1 nada más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos esta palabra. Estos hombres del Señor aprendieron de Cristo. Cuando el Señor hablaba, cuando el Señor oraba, Él lo hacía con ruegos. Así dice la palabra. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Otra vez dijo en el capítulo 17: no ruego por el mundo, no por los que del mundo me diste.
Dice este texto de la palabra, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya se dijo. Es un deber, hermanos, de nosotros los hijos del Señor, de presentarnos ante Dios. Hay una palabra también en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, aconteció que un día vinieron a presentarse ante Dios, ante Jehová, los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de los ángeles? Dice que los ángeles se presentan delante de Dios, pero también nosotros, hermanos. Estaba leyendo el Salmo número 5, versículo 3, cuando el rey David dice, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz. Qué bueno cuando el creyente se presenta al Señor. Cuando oramos, porque cuando oramos nos estamos presentando ante el Señor, ¿verdad? Cuando venimos a la reunión nos presentamos al Señor. Así oíamos en la mañana, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando el creyente persevera, hermanos, ¿verdad? Al partimiento del pan, a la oración, a la predicación, en conferencias, gracias a Dios. Así dice la palabra. Dice que es agradable delante del Señor, hermanos, cuando nos presentamos delante de Él. Cuesta un poco, sí, ¿verdad? Ahora en invierno cuesta un poco. Pero gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Hace algunos días visité una asamblea. Dios me concedió visitar una asamblea. Cayó un gran aguacero, hermano. No se miraba en el asfalto para manejar. Apenas se miraba la línea. Y yo pensé mal en mi corazón, hermano. Yo dije, hoy no va a llegar ninguno a la reunión, dije yo. Pero cuando llegué a la reunión ya habían bastantes hermanos y comenzaron a llegar, y a llegar, y a llegar, hermano. Ya le llegaron como 150 hermanos. Yo le dije a los hermanos, perdónenle, yo pensé mal de ustedes. Yo dije que ninguno iba a venir. Pero el pueblo de Dios se esfuerza para llegar a la reunión, porque es cuando nos presentamos al Señor. Porque el pueblo sabe que se está haciendo lo que a Dios le agrada. Miremos otro texto. Vamos a ir terminando. Solo leamos la primera de Juan. Oiga cómo dice este texto. La primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 3. La primera carta que escribió Juan en el capítulo 3, el versículo 22. Oiga cómo dice. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias al Señor, hermanos. ¿Tiene usted alguna petición delante de Dios? Yo pienso que sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que necesitamos, hermano, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer es pedirlo al Señor. La palabra dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Dios no nos niega nada, hermanos. Si usted quiere una a su casa, Dios, pídase al Señor, Dios se lo va a dar. Usted quiere un su vehículo, Dios se lo puede dar, ¿verdad? Que se lo va a dar. El asunto es que aprendamos a hacer lo que es agradable al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude para que el tiempo que nos resta, como dice la palabra, ya no lo vivamos conforme a los deseos de la carne, sino haciendo lo bueno, lo recto, lo agradable delante del Señor. Dice la palabra, y cualquiera cosa que pidiera, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables
delante de Él. Que el Señor bendiga su palabra.